gracias para cada uno en esta noche de jueves. Le damos gracias al Señor porque una vez más nos tiene reunidos en este lugar para glorificar su nombre. Amén. Estamos hoy gozosos de poder estar y compartir aquí una vez más este mensaje del Señor. Y qué rico hoy porque hoy vamos a hablar un tema bien especial. Como cada uno de los días de los miércoles en que nos hemos encontrado, Dios se ha glorificado. Hemos recibido muchos mensajes de bendición. Hemos recibido respuestas también de cada una de las emisiones que se han entregado y le damos gloria a Dios por esto. Bueno, pues amor, queremos darle un saludito a cada uno de nuestros hermanos. Vamos a darle un abrazo a cada uno y un ósculo santo. Reciban un abrazo allí, un saludo para cada uno. Si están con otros hermanos, desen un abrazo. Este día es un día glorioso, este día es un día de bendición, un día en el cual vamos a mostrar una vez más al Señor Jesucristo y a nuestro Dios Padre. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Bueno, Padre, te damos gracias en este momento por cada uno, por cada hermano que está acompañándonos a través de esta emisión online. Gracias. Bendecimos a nuestros hermanos desde la Argentina, allí Roxana, Walter, que sabemos que están escuchándonos, así como también hasta el norte, hasta Canadá y en todos los lugares aquí en Noruega, en Europa. Bendecimos a nuestros hermanos allí en España, en París. Damos gracias al Señor por cada uno y también por cada uno de los que van a colocar este video, porque sabemos que se va a extender sobre muchos lugares, de tal manera que muchos sean bendecidos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy en este momento, declaramos oídos abiertos, ojos abiertos, para entender, comprender tu palabra. Te damos gracias porque ella es viva y es eficaz y hace lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Tú puedes decir conmigo, la palabra de Dios, amor, acompáñame tú, la palabra de Dios es viva, es eficaz y hace en nosotros lo que tiene que hacer. Y declaramos también. Y no vuelve atrás vacía. Y declaramos también que hoy podemos entenderla. Amén. 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 Bueno, el tema que vamos a tratar hoy, hemos venido tratando acerca de conocer más a Dios. ¿Por qué hemos tomado este tema? Porque vemos la necesidad de que nosotros como creyentes, amor, podamos conocer más a Dios. Si conocemos más a Dios, también conocemos cómo es nuestra naturaleza, siendo que somos engendrados de Dios, que la naturaleza de Dios está en nosotros y seguramente que la vida nuestra, Eva, es diferente cuando conocemos quién es nuestro Dios. Además de que entramos en una relación de intimar de una manera más fuerte con Dios, ya que podemos conocerle. Entonces, este ha sido uno de los objetivos del principio de este programa. Y hoy vamos a tratar acerca de que Dios es justo, infinitamente justo. Amor. Amén. Él es solamente justo. Y entonces, mirando qué significa ser justo, o cómo podríamos decir que Dios es justo, pues dice que Él hace como a Él le place también, pero Él es justo, Él es imparcial y conoce bien lo que es el bien y el mal. Entre el bien y el mal, Él sabe diferenciar claramente dónde está y cómo hacer justicia en esas situaciones. Dice que Él hace justicia conforme a su soberanía, amor. ¿Quieres tú comentarnos un poquito sobre esto? Sí, nosotros evidentemente como base de todo, creemos y entendemos la soberanía de Dios. Sobre esa soberanía de Dios, Dios se manifiesta en otros atributos y entre esos otros atributos, como hemos visto anteriormente, con el amor, con la paciencia, con la bondad, también lo es con la justicia. ¿Sí? Pero en cuanto a la justicia, Dios es, podemos decir claramente, porque la Biblia nos enseña que es el único justo, el verdadero. Nosotros conocemos aquí en la tierra, cuando hablamos de Dios justo, tenemos que ir necesariamente a la justicia. Y cuando hablamos de justicia, tenemos que hablar de juicio, tenemos que hablar de ley, tenemos que hablar de juez supremo, sí, señor. ¿sí?
tenemos que hablar de esos aspectos porque es lo que conlleva la justicia de Dios. Cuando nosotros tenemos, entonces en esa situación, Dios crea y Dios gobierna. Y es a través del gobierno de Dios que Dios mismo se encarga de poner sus parámetros para que el hombre funcione. Pero en ese sentido, veamos también que Dios sabe y Él está claro de qué es el bien y qué es el mal. Cuando yo pensaba en Dios justo, veía las dos caras de Dios, ¿no? Porque una de ellas es la misericordia, Sí. el amor, la compasión, la bondad. Pero también tenemos que ver, y esa parte es como más difícil, en la justicia de Dios, Sí. en que Dios aplica justicia también, porque Dios, el mal no lo comparte, esa parte, ¿cómo ves tú ese pedazo? Pues si miramos la Biblia y escudriñamos la palabra desde el mismo momento de la creación, Dios crea al hombre y a la mujer, Dios los crea buenos y los crea con buen propósito. Y desde allí, desde el mismo jardín del Edén, Dios le dicta la primera ley, el primer mandamiento al hombre, para que pudiera ese hombre atenerse a Dios, cómo funcionar. Y vemos allí que en el capítulo 3 ya nos dice la situación que sucedió allí con la caída del hombre, ¿cierto? Y con la caída del hombre por desobediencia, porque no fue por otra cosa, sino por desobediencia. Entonces allí el hombre en esa caída muere espiritualmente. Y por lo tanto queda como enemigo de Dios. Óiganme bien, hermanos. A partir de ese momento, el hombre, todos los que nacemos de Adán, todos los que venimos, y somos todos, porque no creemos en ninguna otra verdad, sino que venimos de Adán y Eva, nacemos en pecado. La palabra así nos lo indica. Dice así como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos, ¿cierto? Sí. O sea, estamos haciendo un paralelo entre, Dios que es justo y nosotros, su creación, que por razón de la caída perdimos ese acto de justicia, de somos ser justos. Aquí en el Romanos 3:10 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a uno y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay ninguno que sea justo delante de Dios ahora. ¿A qué se refiere este versículo? Para entender este versículo, y es bueno que lo miremos, tendríamos que ir desde el mismo capítulo 1, después de la salutación de Romanos, ¿cierto? Desde la epístola a los Romanos, claro. La epístola a los Romanos, perdón. Desde Romanos capítulo 1, después de la salutación y después de que nos dice en el capítulo 1, verso 16 y 17, en el cual nos habla un poco del poder del Evangelio, ya en el 18 comenzamos a ver la situación de cómo el hombre quedó, ¿cierto? Y aquí en el 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impunidad, impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Y yo quisiera avanzar un poco más hacia adelante. En el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, y es que ellos conocieron a Dios, que lo conocieron, ¿sí? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su racionamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y todo esto, si me meto aquí, no voy a tener, tener suficiente con 2 horas. Así que yo voy a ir rápidamente porque sigue todo el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 hasta llegar a donde tú nos has leído en el 3:10. Pero en el 2:5 dice así, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido,
atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí está hablando no solamente de la ley, que la ley, por supuesto, nos dice que de acuerdo a lo que hagamos, así viviremos, así recibiremos. Esa es la ley. Esa es la ley. Es antiguo Sí, pacto. pero uno diría que solamente entonces estaríamos hablando de los de la ley, o sea, el pueblo judío. Pero nos hace saber aquí, más adelante, y este sí necesito leer, dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria en el 2:7, sí. Gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero la gloria y honra y paz a todo al que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. Y en el 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Explícanos un poquito todo este revuelto, porque se oyen muchas palabras y no alcanzamos a veces a entender todo lo que está ahí escrito. Sí, Dios con respecto al pueblo judío, viene y les da la ley para como parámetros sobre los cuales el hombre o el pueblo judío tenía que atenerse. ¿La cumple? Salvo es. ¿Cierto? Bueno, cuando dice la cumple, ley... sí, pero la cumple, si la cumple. Por eso la Dios. Si la cumple todita, salvo es. Pero si no la cumple, aunque sea en una coma, fritation. No hay nada que hacer. Porque dice que la ley no salva, sí, en todas maneras. Pero, ¿no? ¿y qué con el pueblo gentil? Pues aquí está diciendo que no solamente con los de la ley, sino con el gentil también. El gentil también será juzgado, al igual que al de la ley. Y más adelante, si seguimos ahí, por la misma línea, vamos a encontrar toda la condenación del hombre, cómo la palabra nos encuentra totalmente injustos, pecadores y dignos de condenación. Y es cuando llega, está escrito, que no y es cuando llega a la conclusión finalmente lo que está en el 3, amado. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero ¿cómo podemos? Porque yo he escuchado muchas personas que dicen, pero yo soy muy bueno, yo sé que yo merezco el cielo, yo sé que yo voy para arriba porque hago muchas cosas buenas. Pues en cuanto a eso, justamente nos alumbra la palabra ahí en el verso 1, en el verso 16 del capítulo 1, dice, porque dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio nos muestra la justicia de Dios. Dice, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como escrito está, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces, si de ahí rápidamente pasamos al capítulo 3, verso 21, que es donde más nos vamos a detener, acerca de la justicia de Dios, acerca de cómo solucionó Dios el problema en cuanto a nosotros. Sí, dice, siendo nosotros culpables, ¿cómo pudo aplicar Dios justicia para con nosotros? Eso es algo muy grande, algo que a mí me llama la atención, que, no mereciéndolo, no estando en capacidad, no habiendo ninguno que buscar a Dios, de todas maneras Dios ha sido tan bueno, tan justo y aplica justicia a favor nuestro. Eso es algo tremendo que Dios ha hecho. Cuéntanos un poquito acerca de eso también. No podemos nosotros
¿Cómo fue que se aplicó esa Sí, justicia? pero no podemos nosotros olvidar que así como Dios es soberano, y lo es en todo su, Sí, es cierto. pero sobre esa soberanía Dios aplica misericordia y actúa en gracia. No podemos olvidar que antes de que Dios se manifieste en misericordia y aplique su gracia, tiene que aplicar su justicia. Es ahí donde, Sí. ¿cómo fue ese Y momento? entonces, ¿Cómo es esa si, parte? porque si Dios dejara de pasara por alto la situación del pecado y la muerte y la justicia en que viven los hombres o que vivíamos nosotros, entonces dice aquí en Proverbios 17, dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación delante de Dios. Entonces Dios no puede dejar pasar por alto esto. Tiene que haber un juicio necesariamente. Pero o sea, cuando nosotros hablamos de Dios justo, estamos hablando también necesariamente de un juicio. De un que juicio. se hace. Pero no había no había ningún hombre sobre la tierra sobre el cual se pudiera llamar y aplicar justicia, porque estaban muertos todos, estábamos muertos todos. Sí. ¿Sí? Entonces, por esas razones no hay justo ni a uno, no, como decía por la eso, tiene que haber alguien sobre quien aplicar justicia y Dios necesita por eso, de acuerdo al plan divino, escrito y programado antes de los tiempos, en que venga su Hijo propio y se haga hombre, un hombre como nosotros para que nos represente en ese juicio. ¿Sí? Y es allí donde vemos, y podemos leer un poquito en el 21 para ir adelantando ahí, dice, pero ahora aparte de la ley, si tú quieres leer, mi amor. Claro que sí. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Si nosotros miramos claramente, ahí nos lleva inmediatamente a la justicia de Dios. Y esa justicia con respecto a todos nosotros, a los escogidos de Dios. Y aquí me toca separar un poco, hacer una separación entre los escogidos para salvación y los que no están escogidos para salvación, porque con ellos hay otra justicia. Esa era la pregunta que quería hacerte, porque... entonces, pero voy a explicar primero esta parte de los escogidos. Porque para nosotros como escogidos de Dios, esa justificación viene siendo por la fe. Y dice la palabra que es gratuita, pero dice uno, pero gratuita, ¿y cómo? Entonces no nos costó nada. ¿Sí? ¿Y cómo fue eso? Pues tenemos que mirar que viene Dios, el justo, viene Cristo, el justo, Jesucristo hecho hombre, el justo, viene para tomar nuestro lugar, Y cuando dice aquí, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo. Estas palabras de redención, santificación, toda esa sesión son tan difíciles a veces de explicar, y a veces hay algunos que no les gusta mucho, pero vamos a mirar aquí qué es redención. Y redención en sí es pagar un precio por alguien que estaba cautivo, ¿sí? Estaba esclavo. Nosotros estábamos esclavos de Satanás y del pecado. Eso teníamos que ser liberados de eso. Y viene Jesucristo y Él paga el precio.
Hermanos, Él paga el precio, Él paga precio, pero no es precio de monedas o de dinero, ni de oro, ni de plata. Es precio de sangre divina. Es con su sangre que Él paga por esa redención, por hacernos libres de esa situación. Una preguntita, dice aquí que ese juicio, hay algunas personas que yo he escuchado que explican que este juicio fue por toda la humanidad. ¿No? Pero entonces, no he terminado, perdón, un poquito acerca de esto, de que no fue para toda la humanidad. Sí, mi amor linda, no fue para toda la humanidad, ya que Cristo muere por los escogidos de Dios, ¿sí? Va a haber un arrebatamiento un día del cual vamos a hablar. Cristo muere por eso esos que se llaman escogidos, que son su iglesia, ¿sí? Y aquí va a quedar después del arrebatamiento, van a quedar personas que no estaban en el paquete. Perdón que te interrumpa. Y entonces, ¿cómo vamos a saber que estamos en ese escogimiento de Dios? Pero ahí nos pasamos a otro término. Yo aquí me sacaste tú de este pedacito que hay aquí en el 25. Que estas son preguntas también que se pueden las personas hacer y que se pueden poner. Porque aquí en el verso 20 dice, a quien Dios puso. ¿Y a quién? Es a Cristo, a quien Dios puso como propiciación. Otra palabra terminada en Sion. Estás tú explicando estas palabras. Sí, y propiciación es tomar el lugar de alguien o de alguienes, en este caso todos nosotros, en nuestra culpabilidad, para que toda la ira de Dios, Padre, recaiga sobre esa víctima. Y aquí Cristo toma nuestro lugar al que nos correspondía, porque la ley decía que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La paga del pecado es el infierno. La paga del pecado era separación definitiva para con Dios. Él viene y paga el precio y recibe, increíble esto, pero muchas veces hemos mirado esta situación. ¿Y quién mató a Cristo, cierto? ¿Y quién mató a Cristo? Y a veces dicen, no, pues a Cristo lo mataron, lo condenaron finalmente los romanos, los judíos en su persecución y celo, la matamos nosotros con nuestro pecado, etc. Pero en realidad, ¿sabe quién mató a Cristo? Lo mató su propio Padre. La ira de Dios fue desatada sobre él, porque en un momento, acuérdense que el Señor allí, allí en la cruz, el Señor en un momento, el Señor le dijo, Dios mío, dije cuenta que ya no le dice, no le habla al Padre, porque Él ya está allí con nuestro pecado encima. Él ya se ha hecho pecado, tomado todo nuestro pecado, y allí como hombre pecador, sin ser pecador, allí le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras tremendas. Dios Padre se separó de él y lo mató en esa cruz. Por nosotros, Él tomó nuestro lugar. La ira de eso es lo que es propiciación. La ira de Dios desatada sobre su propio Hijo para calmar la ira de Dios. ¿Sí? Entonces vemos, eso es lo que vemos ahí, y eso es lo que es la justicia de Dios. Porque si ese juicio no se hubiese hecho ahí, entonces yo les pido, hermano, mire, el que se siente culpable hoy en día, pues ya no te sientas culpable. El que te sientas culpable de tu pecado y no te lo ha confesado el Señor, confiésatelo al Señor. El Señor ya pagó por él. El juicio por el pecado ya pasó. Hubo ese juicio y Jesucristo fue encontrado, por Dios fue encontrado culpable, pero no por el hombre. ¿Sí? Por en un momento nuestro pecado le fue echado a él. Y por eso la justicia de Dios fue sobre él. Y es lo que nosotros vemos si me puedes buscar, amada, Isaías 53:10. ¿Sí?
que nos dice claramente esto. Démonos cuenta que a ese juicio, nosotros llegamos a ese juicio todos culpables. Todos sabíamos que éramos culpables irremediablemente. Todos llegamos culpables. Pero por razón de la muerte de Cristo, del sacrificio de Jesucristo en esa cruz, salimos de ese juicio justificados. Salimos de ese juicio declarados justos, declarados libres. O sea que el hecho de que el creyente sea justo no tiene que ver propiamente con sus propias obras. Para nada tienen aquí que ver las obras. Tiene que ver solamente la obra de Cristo. Y lo que Dios Padre ve es justamente la obra de Cristo. No hay otra cosa. No hay Dios Padre en hebreo nos dice que no acepta otra ofrenda. Imposible. No hay ninguna ofrenda, por grande que sea, hasta podíamos inclusive pagar o querer donar nuestra propia vida si fuera un sacrificio, y eso sería un pecado más, ¿sí? Pero lo único que Dios Padre aceptó es a su propio. ¿Y qué resultados podemos ver? O podemos leerme. Anota esta pregunta. ¿Qué resultados podemos tener respecto a este juicio que fue hecho por nosotros? ¿Cuál es el resultado que tenemos? Entonces, ¿quieres que lea Isaías 53? Sí, por favor. ¿De cuál quieres? 10. ¿Sí? 53:10. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano próspera. Ahí nos damos cuenta. Jehová el Padre quiso triturarlo, maltratarlo, matarlo, por razón de nuestro pecado. Amén. Amén. Pero tú me haces una pregunta ahora, madre. ¿Cuáles son, qué frutos o qué resultados tiene este juicio que se llevó a cabo por nosotros? Sí, amén. Nosotros siguiendo con esta carta de Romanos es tan interesantísima, tan importante, porque en el capítulo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Amén. Tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio del Señor ya, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos a la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿tenemos paz para con Dios? Estamos en paz para con Dios. Él pagó el precio y ahora Cristo, estamos en Cristo. Y en cuanto a nuestro pecado, en cuanto a nuestra posición con respecto a Dios Padre, Él ya nos ve, es metidos en Cristo. Él ve la justicia de Cristo, Él ve la vida de Cristo. Nos metió a nosotros en Cristo y entonces ahora ve a Cristo, nos ve a nosotros en Cristo. Amén. Amén. Esos son de los frutos. Pues amor, ya queda solamente un minuto. Y entonces vamos a aprovechar para bendecir a los hermanos y darle gloria al Señor también por lo que amén. Yo quisiera el tiempo pasó muy rápido. Sí, yo quisiera concluir esto en el sentido que el que está allí, si hay de las cosas que yo más le estaba, y me preguntaba Janet, mi amada, de los atributos de Dios, yo creo que es mirar esta justicia de Dios. Ese es el que más toca tu corazón. Como yo siendo culpable y siguiendo sí haciendo, cómo Dios no me mató, no me mandó al infierno, sino que envió a su Hijo y a Jesucristo, y Él tomó mi culpabilidad. Amén. Para que yo ya pueda ser libre. Sí. Y pueda ser declarado justo, además, de parte de Dios. Además nos ha dado su naturaleza. Cuando esto ha sucedido, démonos cuenta en que se manifiesta inmediatamente la misericordia de Dios. Es cuando se manifiesta la misericordia y Él viene y se manifiesta y nos ofrece salvación por gracia. Pero aparte de eso, no olvidemos que también para nosotros hay otra justicia. Hay otro juicio mejor.
Para el creyente también hay algo que se llama el tribunal de Cristo, pero no es para, podemos tomarlo en otra pero ocasión. no es para condenación, sino para premiación. Bueno, así que lo tomaremos en otra oportunidad. Sí, para que, vamos a darle gracias. Eso, que podamos tener tiempito suficiente. Bueno, entonces con cada uno vamos a declarar: Señor, yo te doy gracias porque tú me has hecho justo por medio de Cristo Jesús. También te doy gracias porque tu paz me ha sido dada. Hoy puedo experimentar tu paz. Hoy tengo esa relación directa con Cristo y con Dios. Y además, Señor, gracias porque estoy incrustada en Cristo. Estamos incrustados en Cristo, es decir, que ya el Padre no nos ve individualmente como las personas que estamos aquí, sino nos ve en Cristo Jesús. Entonces, te damos gracias, Padre amado, porque tú has hecho este regalo y has dado un justo por nosotros, para hacer justicia por razón nuestra. Te damos gracias por el día de hoy. Declaramos, Señor, cada corazón en paz, en libertad, en gozo, y les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Que tengan un resto de semana con toda bendición, vayan en victoria, declárense y confiénsense libres y justificados. Amén. Porque el Señor Jesucristo nos ha hecho muy, muy libres. Amén. Reciban un abrazo, paz y gracia del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.